Hay historias que parecen imposibles de creer, historias tan llenas de dolor, pérdidas, milagros y fe, que uno pensaría que fueron inventadas para una película. Pero la historia de Santa Rita de Casia ocurrió de verdad. Y lo más impactante es que millones de personas siguen acudiendo a ella hasta el día de hoy, cuando sienten que su vida ya no tiene salida. Porque si hay una santa conocida en todo el mundo por escuchar los casos imposibles, esa es Santa Rita, la mujer que vivió un matrimonio lleno de sufrimiento, perdió a sus hijos, quiso entrar a un convento y fue rechazada. Y aún así terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más poderosos de esperanza dentro del cristianismo. Y hoy quiero contarte por qué el 22 de mayo es una fecha tan especial para miles de personas que sienten que ya no pueden más. Cuando escuchamos hablar de santos, muchas veces imaginamos personas perfectas, tranquilas, alejadas de los problemas reales. Pero la vida de Santa Rita fue completamente distinta. Ella nació alrededor del año 1381 en un pequeño pueblo de Italia llamado Rocaporena, cerca de Casia. Desde muy pequeña deseaba entregarle su vida a Dios. Su sueño era entrar a un convento y vivir dedicada a la oración, pero sus padres tenían otros planes. En aquella época era común que las familias decidieran con quién debían casarse sus hijos, y Rita terminó siendo entregada en matrimonio a un hombre llamado Paolo Mancini. Y aquí es donde su historia toma un giro muy duro, porque según las crónicas antiguas, Paolo tenía un carácter violento y agresivo. Rita soñaba con una vida espiritual, pero terminó viviendo años de discusiones, sufrimiento y tensión constante. Imagínate eso, una mujer profundamente creyente, atrapada en un matrimonio donde probablemente lloró más veces de las que pudo sonreír. Y aún así, algo que marcó la vida de Rita fue su capacidad de no dejar que el odio se apoderara de ella. Poco a poco, con paciencia y fe, logró transformar el corazón de su esposo. Las historias cuentan que Paolo cambió muchísimo, gracias al ejemplo silencioso de Rita. Pero cuando parecía que la paz finalmente llegaba, ocurrió otra tragedia. Paolo fue asesinado en medio de conflictos y venganzas típicas de aquella época en Italia. Y lo más fuerte es que sus hijos comenzaron a crecer con deseos de venganza. Querían matar a los responsables de la muerte de su padre. Rita entendía perfectamente lo que eso significaba. Sabía que si sus hijos seguían ese camino, terminarían destruyendo su alma y probablemente perdiendo la vida también. Entonces hizo algo que muy pocas personas serían capaces de hacer. Comenzó a orar para que Dios evitara que sus hijos se convirtieran en asesinos. Y aquí viene una de las partes más impactantes de toda esta historia. Poco tiempo después, sus hijos murieron por enfermedad. Puede sonar duro escucharlo así, pero para Rita, aquello fue menos doloroso que verlos convertirse en hombres consumidos por el odio y la violencia. Ella quedó completamente sola, sin esposo, sin hijos, sin la vida que alguna vez imaginó. Y es precisamente aquí donde muchas personas habrían perdido la fe. Pero Rita hizo lo contrario. Decidió acercarse todavía más a Dios. Después de todo lo vivido, volvió a buscar el sueño que había tenido desde niña: entrar al convento de las Agustinas en Casia. Pero no fue aceptada de inmediato. Algunas versiones dicen que las religiosas temían verse involucradas en los conflictos familiares relacionados con el asesinato de su esposo. Otras cuentan que simplemente veían imposible aceptar a una viuda marcada por tanta tragedia. Y sin embargo, la historia dice que Rita nunca dejó de insistir. De hecho, una de las leyendas más famosas cuenta que una noche ocurrió algo extraordinario. Rita
habría sido llevada milagrosamente al interior del convento por 3 santos: San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Cuando las religiosas vieron aquello, entendieron que había algo especial en ella y finalmente la aceptaron. Y así comenzó la etapa más espiritual de su vida. Pero incluso dentro del convento, el sufrimiento no terminó. Rita tenía una devoción enorme por la pasión de Cristo. Meditaba constantemente en el dolor de Jesús durante la crucifixión. Y según la tradición, un día mientras oraba frente a un crucifijo recibió una herida en la frente, como si una espina de la corona de Cristo hubiera atravesado su piel. Esa herida permaneció abierta durante años y despedía un olor muy fuerte, obligándola muchas veces a permanecer aislada, y aún así, nunca abandonó su fe. Aquí es donde entiendo por qué tanta gente siente una conexión tan profunda con Santa Rita, porque su vida nunca fue cómoda, nunca fue fácil, nunca estuvo llena de privilegios. Su santidad no nació desde la perfección, sino desde el dolor transformado en fe. Y eso toca algo muy humano dentro de nosotros, porque hay momentos en los que sentimos que nuestra vida está rota, que ciertas heridas jamás van a sanar, o que ya no quedan soluciones. Y precisamente por eso Santa Rita terminó siendo conocida como la patrona de los casos imposibles. Si hasta aquí esta historia te está impactando, aprovecha este momento para suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué país estás viendo este video y si alguna vez has escuchado hablar de Santa Rita. Porque estas historias no solamente forman parte de la religión, también forman parte de la historia humana, de la esperanza y de la manera en que millones de personas han enfrentado el sufrimiento a lo largo de los siglos. Algo que mucha gente desconoce es que después de su muerte comenzaron a multiplicarse los testimonios de milagros atribuidos a su intercesión. Personas enfermas que sanaban, familias reconciliadas, situaciones económicas desesperadas que encontraban salida, matrimonios destruidos que lograban restaurarse. Y aunque cada quien es libre de creer o no, lo cierto es que la devoción a Santa Rita creció de forma impresionante en distintas partes del mundo. Hoy existen iglesias, capillas y celebraciones dedicadas a ella en países de América Latina, Europa y muchas otras regiones. El 22 de mayo se convirtió en el día principal para recordarla porque fue la fecha de su fallecimiento en el año 1457. Y cada año miles de personas llevan rosas a las iglesias dedicadas a ella. De hecho, las rosas son uno de sus símbolos más conocidos. La tradición cuenta que poco antes de morir, Rita pidió una rosa del jardín de su antigua casa en pleno invierno, algo completamente imposible. Pero cuando fueron a buscarla, encontraron una rosa floreciendo entre el frío. Por eso hoy muchas personas bendicen rosas el 22 de mayo en honor a Santa Rita. Y honestamente creo que ahí está una de las razones por las que su historia sigue viva después de tantos siglos. Porque la rosa en invierno representa exactamente lo que mucha gente necesita escuchar cuando siente que todo está perdido. Que incluso en las temporadas más frías de la vida todavía puede aparecer algo hermoso, incluso cuando parece imposible. Vivimos en una época donde muchísimas personas están agotadas emocionalmente. Personas que cargan problemas familiares, ansiedad, enfermedades, pérdidas o situaciones que parecen no tener solución. Y quizá por eso Santa Rita sigue conectando con tanta gente hoy. Porque su historia no habla de una vida perfecta. Habla de alguien que atravesó el dolor sin dejar que la oscuridad destruyera su alma. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que millones siguen pronunciando su nombre cada 22 de mayo, no solamente buscando un milagro,
sino buscando fuerza para seguir adelante cuando sienten que ya no pueden más. Si este video te ayudó a conocer mejor la historia de Santa Rita de Casia, compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Suscríbete para seguir descubriendo historias poderosas de santos, milagros y personajes que marcaron la historia del cristianismo. Y cuéntame en los comentarios cuál otro santo te gustaría que exploráramos en el próximo video.